Hola a todos, vamos a continuar y a terminar este curso de astronomía que hemos ido desarrollando durante estos últimos años con un último tema, ya fuera del temario, si quieren, un poco para desengrasar un asunto tangencial que siempre nos preguntan por ello en nuestras sesiones públicas, que es el asunto de la astronomía. Lo vamos a hablar como una especie de anexo o apéndice al curso general, porque yo creo que tiene algún interés. Astrología debería ser el nombre de nuestra ciencia, de la ciencia del estudio del cielo, de la mecánica celeste, de la configuración del firmamento, del cielo observado a través de telescopios o a la simple vista. Pues ese nombre, el estudio de los astros, tendría que ser etimológicamente astrología. Lo que pasa es que ahora mismo la astrología, el término se ha derivado, se ha confinado exclusivamente para hablar de esta especie de creencia o de pseudociencia muy antigua, que supone que hay una especie de influjo o influencia de la posición o la configuración de los astros, en particular de los astros del sistema solar, sobre la vida de las personas, determinando tanto su psicología, su personalidad, como su futuro, a medio o a largo plazo. Eso es una especie de creencia que se ha mantenido con muchas variaciones, con muchas escuelas, ¿verdad?, astrológicas a lo largo de milenios. Y claro, hace poco Pepe Galán decía en una entrevista que nos han robado ese nombre. Tiene razón, claro, porque etimológicamente la ciencia, al igual que la geología es el estudio de Gea, de la Tierra, y la biología es el estudio de la vida, entre paréntesis, los biólogos estamos mal llamados biólogos, porque deberíamos ser zoólogos todos, incluso los botánicos, porque la palabra bio en biología no significa a la vida, al fenómeno de la vida, sino a las vidas. Bioi paraleloi, las vidas paralelas, las biografías. Para referirnos a los seres vivos sería más preciso hablar de zoon, porque zoon no significa solo animal, sino ser vivo en general. Entonces deberíamos llamarnos los biólogos más bien zoólogos, pero bueno, cierro paréntesis. Decíamos que el nombre correcto que se debería asignar a la ciencia, al estudio de los astros, debería ser astrología y no astronomía. Astronomía simplemente significa dar nombre a los astros, como Adán que daba nombre a los seres vivos, a las especies de animales y plantas. Pues lo que pasa es que el astrónomo no hace solo nombrar o determinar las normas, los gnomos, las leyes de los astros, sino es algo más, ¿no? Antiguamente tanto la astronomía como la astronomía, que eran dos disciplinas paralelas, se englobaban dentro de la palabra astrología, y se distinguía por lo tanto la astronomía racional, la astrología racional, que es lo que hoy llamamos astronomía, sobre todo en la época pretelescópica, simplemente la determinación de las leyes que rigen el movimiento de los astros. Esta se distinguía, pero iba en paralelo con la astrología judiciaria, que era la que determinaba pues la personalidad y el destino de las personas, ¿no? A partir de la configuración de los astros en fechas específicas, sobre todo en el nacimiento, ¿verdad?, en la concepción también, a veces. Pues eso determinaba cuál iba a ser el futuro de la persona. Eso era la astronomía que emitía juicios, la astrología judiciaria. Y de hecho estuvieron funcionando en conjunto, más o menos, coordinadas, hasta bien entrado el siglo XVII, vamos a decir. Y de hecho casi todos los grandes astrónomos de la antigüedad, hasta la época de Galileo más o menos, pues eran grandes astrólogos, empezando por Claudio Ptolomeo. En realidad a Ptolomeo lo que le interesaba realmente era hacer cartas astrales, era hacer horóscopos para los poderosos y los adinerados de su tiempo,
para las altas esferas, nunca mejor dicho, porque lo que buscaba Ptolomeo era simplemente encontrar una especie de algoritmo mecánico, matemático o geométrico que le permitiera retrotraer el tiempo en el cielo para ver cuál era la configuración de los astros en el día, en un particular día. Y para eso tuvo que elaborar esa compleja y maravillosa teoría del universo geocéntrico, ¿verdad? Con los secuantes, con los deferentes, etcétera, y que con las esferas, que simplemente con métodos geométricos no muy complicados, pues le permitía dar para atrás en el tiempo para ver cómo era, dónde estaba la Luna, dónde estaba Saturno, dónde estaba el Sol, en fechas particulares, por ejemplo, en el nacimiento de este rey o de este príncipe, para saber, para hacer lo que realmente le interesaba, que era hacer pues la predicción astrológica particular para esa persona, ¿no? Kepler sabemos todos que hacía también predicciones astrológicas, predijo alguna guerra por ahí, con bastante éxito parece ser, pero se puede decir que aunque Kepler, por ejemplo, para no salirnos del ejemplo, creía en astrología pero no la demostró, y sin embargo no creía en las leyes, en sus leyes, en las leyes de Kepler, pero las demostró. Entonces, claro, no por el hecho de atribuir creencias astrológicas a reputados científicos vamos a suponer un estatus científico a la astrología. Sería un poco un razonamiento ilógico, ¿no? O irracional. La astrología, como digo, ha tenido muchas vertientes diferentes a lo largo de la historia. Las primeras hipótesis o teorías astrológicas surgieron, pues, qué sé yo, pues en la época de los sumerios, justo cuando empieza a hablarse de observaciones astronómicas en general, por lo menos que quedan registradas, que quedan escritas, y por supuesto también existen astrólogos en China, en la India, en el mundo árabe, en las civilizaciones precolombinas, los mayas, los incas, los aztecas. Me imagino que también habían especulaciones de este tipo, pero la cuestión es por qué se ha mantenido esta creencia hasta la actualidad, y seguimos viendo que en los periódicos, en las revistas, pues sigue apareciendo las predicciones astrológicas, el horóscopo para todos los 12 deseos, ¿verdad? Y qué les va a pasar durante esa semana en salud, en dinero y amor, ¿no? Hoy, hombre, yo me imagino que a estas alturas de la película poca gente cree a pies juntillas o ciegamente en la astrología, y se mantiene ello. A ver, tampoco hay que darle demasiada importancia a este mantenimiento de las creencias astrológicas en los medios de comunicación, porque yo creo que más bien se mantienen como una especie de juego social o de broma un poco irónica o de chiste, pero claro, también es cierto que mucha gente sigue yendo al astrólogo a que le haga sus propias cartas astrales personalizadas, particulares, para determinar por dónde va su futuro, ¿verdad? Y incluso hasta hace muy poco muchos mandatarios a nivel internacional tomaban sus decisiones en base a su horóscopo, a lo que le decía el astrólogo de la corte, que le tenía que... El caso más conocido es el de Ronald Reagan, ¿no? Que este presidente norteamericano de los años 80, que tenía a su servicio un equipo astrológico bastante concurrido, es decir, muy consultado a la hora de tomar decisiones de tipo geoestrategia internacional. ¿Por qué sabemos o por qué decimos que la astrología hoy ya no es considerada como una ciencia? Porque podemos llamarla una falsa ciencia, una pseudociencia, en el sentido de que está totalmente alejada del método científico. A partir de la época en la cual la astronomía
pasó a ser un caso particular de la física, es decir, estoy hablando de Newton, cuando Newton se carga la astronomía, es decir, no es que desaparezca la astronomía, es que la subsume dentro de las leyes físicas. Es decir, el mecanismo que hace caer una manzana no es otro distinto que el que hace orbitar la Luna en torno a la Tierra. Es la misma fuerza de la gravedad y por lo tanto no hay un mundo sublunar y un mundo supralunar diferentes, es todo lo mismo. Lo que pasa es que la única cambio es la escala de distancias, ¿no? que nos permite experimentar con objetos físicos en la Tierra, pero que no podemos hacer ciencia experimental con el cielo, simplemente recibimos la luz de los astros y a partir de eso tenemos que deducir pues cuáles son las leyes fundamentales básicas que determinan el movimiento de los astros, particularmente de los planetas, en este caso en particular que estamos tratando, y para poder saber la posición de los astros en cualquier momento del tiempo que nos interese. ¿Por qué no puede funcionar la astronomía? Porque en principio no sabemos a qué se debe ese influjo o esa presunta influencia, ese efecto que tienen los astros en particular, y aquí hay también diferentes opiniones, diferentes escuelas astrológicas, en el sentido de que algunos piensan que solo influye a los seres humanos y otros que engloban en el sujeto en el objeto de la influencia astrológica a todos los seres vivos, incluyendo animales, sobre todo animales, vamos a decir, superiores, ¿verdad? Las mascotas, ¿verdad? Claro, ¿a qué atribuimos este efecto? Pues no se sabe muy bien. No se sabe si es muy bien simplemente por la posición de los astros, es decir, el hecho de que Saturno esté en Sagitario y Plutón esté en Cáncer, en el momento en el cual yo nací, pues el Sol estaba en una determinada posición a lo largo del zodiaco. No se sabe si es simplemente la posición o es también algo referente a un tipo de emisión de radiación de luz, por ejemplo, o de algo que se vectoriza desde el planeta o de los planetas, de los astros en general, hacia la Tierra y hacia la persona en particular, y entonces le influye de alguna forma. Ninguna de las dos hipótesis puede ser cierta porque no está comprobada que existe este efecto. De las fuerzas que conocemos, de los tipos de energía, pues solo podemos recibir dos desde la Luna o desde un planeta cualquiera, que es primero su fuerza gravitatoria, ¿verdad? Gravitones, y por otro lado fotones, o gravitones o fotones. No hay ninguna tercera posibilidad que conozcamos. La gravedad no puede ser, porque la gravedad que recibimos, el influjo gravitatorio que recibimos de los astros es muy débil, quitando la Tierra obviamente, pero la Tierra no la vamos a considerar como astro, ¿verdad? Porque es el sustrato base desde el cual hacemos las observaciones astronómicas o astrológicas. Primero es muy débil, es decir, prácticamente despreciable, desde luego no se puede medir con instrumentos sencillos. Y segundo, que es más o menos constante, es decir, independientemente de la posición de los planetas en torno a lo largo de la eclíptica del zodiaco, pues más o menos la fuerza de gravedad que inducen en los objetos de la superficie de la Tierra es más o menos constante, es más o menos igual, y muy baja, muy pequeña, casi prácticamente no se puede medir, quitando con la excepción de la Luna, que a pesar de que es un cuerpo relativamente pequeño, el hecho de que esté relativamente de cerca, a unos 400.000 kilómetros de distancia más o menos,
hace que su fuerza, su flujo gravitatorio que sea sensible en los objetos ubicados en la superficie de la Tierra, en particular, como sabemos, en el fenómeno de las mareas, que ya explicamos en su momento. Entonces, claro, muchos astrólogos se agarran a este influjo de la Luna a través de su gravedad sobre la superficie de la Tierra para atribuir una posible efecto astrológico. Claro, si la Luna mueve las masas oceánicas haciendo que se eleven 2 veces al día, ¿verdad? Más o menos. Pues claro, como el cuerpo humano está hecho en un 70% de agua, que es cierto, pues entonces, claro, pues ahí lo tienes, ¿no? Es un efecto claro y directo sobre la vida del hombre, y eso puede influir que se comporte de una determinada forma, o que puede encaminarle hacia ciertos destinos que tienen como raíz pues este influjo astrológico a través de la fuerza de la gravedad, por lo menos de la Luna, ¿verdad? También del Sol, en un porcentaje mucho menor, pero es también significativo, y por qué no de Marte y de Júpiter, claro. Entonces hay que tener en cuenta que la Luna no atrae al agua porque es agua. La Luna atrae al agua, es decir, a la columna de agua de los océanos y de los mares, no porque sea agua, sino porque es materia. La Luna no sabe que 1 kilo de materia es agua, o es hierro, o es tierra, o es... le da igual. No sabe de química la Luna. La Luna atrae a toda la materia que tiene a su alrededor, sea continente, sea atmósfera, sea océano. Lo que pasa es que vemos particularmente bien la influencia gravitatoria de la Luna sobre la Tierra en el agua, porque es fluida, pero también hay mareas en la plataforma continental de unos pocos milímetros que se puede mover, que se puede medir, y también hay mareas atmosféricas. Cuando pasa la Luna por una determinada región de la Tierra, pues también eleva o atrae hacia ella la atmósfera, claro, y eso se ha comprobado y se puede medir también. A escala humana se ha podido medir que el hecho de que pase por encima de nuestras cabezas la Luna, o no pase, eso a efectos gravitatorios es como si nos ponen o nos quitan sobre nuestra cabeza una bacteria. El peso de una bacteria tiene un efecto mayor sobre nosotros que el paso de la Luna sobre nuestras cabezas, es decir, prácticamente nada, ¿no? Nulo. Entonces se puede descartar que haya un efecto gravitatorio o astrológico atribuido a la gravedad en ese sentido. Nos queda la radiación electromagnética en general, y en particular la parte del espectro que vemos, que es la luz, ¿no? Pues aquí tampoco está muy claro, porque eso es una escuela que no siguen muchos astrólogos, porque claro, la Luna, ¿por qué influye a los habitantes de la superficie de la Tierra? Porque está ahí, aunque sea nueva, aunque la Luna no refleja la luz del Sol hacia nosotros, aunque no la veamos, o porque las diferentes fases de la Luna van haciendo influjos distintos sobre la... Sí que es cierto que la Luna, en particular, la luz de la Luna sí que influye sobre la vida de la Tierra. Eso se sabe desde antiguo, ya Aristóteles lo sospechaba con un acierto, en el sentido de que regula muchos ciclos reproductivos de algunas especies de seres vivos en la Tierra. Se conoce, por ejemplo, que muchos organismos marinos, tanto vegetales como animales, sincronizan
su ciclo reproductivo con el ciclo de la luna. Es decir, muchos peces, muchos invertebrados se reproducen en determinadas lunas llenas, es decir, esperan a que haya un plenilunio para reconocerse, porque simplemente porque se ve, no es por otra razón. Se reconocen mutuamente los distintos sexos y aprovechan ese momento para reproducirse, y esto se conoce desde antiguo porque los pescadores precisamente aprovechan estos ciclos para su actividad pesquera. Se conocen estos ritmos circadianos, semicircadianos, es decir, una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez al día también, es decir, el influjo si hay algún influjo astrológico en la Tierra es el ciclo de día-noche, eso está claro, pero también hay ciclos, como digo, cada 2 semanas, cada 4 semanas más o menos, y evidentemente cada año, ¿verdad? Sobre todo en latitudes altas, en la zona intertropical, como no hay mucha diferencia entre invierno y verano en términos puramente el grado de iluminación o de la intensidad lumínica, pues tampoco hay mucho efecto en ese sentido, pero sí que hablamos de que la astronomía en cierto sentido, es decir, sí que tenemos que dar razón a los astrólogos en ese sentido, que es precisamente el ciclo diario, el ciclo anual, el que regula la vida sobre la Tierra. Y de hecho se sabe que hace miles de millones de años, cuando se estaba formando la Tierra, el día era mucho más corto, de solamente 9 horas. Se fue prolongado con el tiempo hasta las 24 actuales, y esto ha quedado grabado en ciertos vestigios, ciertas señales fósiles de las cuales hemos deducido que estos ciclos han condicionado la aparición y la evolución de la vida sobre la Tierra. Pero los astrólogos no se refieren a esto, sino que se refieren a que la posición de los astros, sobre todo en particular de los planetas, incluyendo el Sol y la Luna, pues condiciona en particular al hombre, a la especie humana, en su personalidad y en su destino. Sabemos, y esto creo que lo explicamos en su momento en la lección de planetología, que el horóscopo de una persona se supone que es la posición del Sol a lo largo del zodiaco en el momento del nacimiento, ¿no? Y el ascendente, que también parece que tiene importancia astrológica, es el signo que en ese momento estaba saliendo por el horizonte este. Entonces, en función de esas dos constelaciones, de esos dos signos del zodiaco, pues la personalidad queda determinada en ese momento del nacimiento, y eso te marca como una impronta para siempre, ¿no? Entonces, sabemos que los Capricornios son de una determinada forma, los Aries se llevan mal con los Piscis, o me lo estoy inventando, ¿no? Pero es el tipo de razonamiento que escribe esta gente. Incluso nos llegan a configurar físicamente, en el sentido de que yo le digo, por ejemplo, que nosotros los Piscis tenemos tendencia a la obesidad, a tener barba y a tener problemas de pies. Pues aquí, por lo menos en mi caso, han dado en la diana, en la antidiana, porque es 0 de 3 han dado. Incluso llegan a especular con que condiciona incluso el aspecto físico de las personas, el signo del zodiaco. Claro, esto no puede ser así, no es que no sea así, es que no puede ser ni siquiera por varias razones. Primera, porque es absurdo que la personalidad de los seres humanos quede definida, quede compartimentada en 12 tipologías distintas. No tiene sentido. Sabemos que cada uno somos de nuestra madre, de nuestro padre, y tenemos un espectro absolutamente amplísimo y casi infinito de configuraciones de personalidad distintas en cuanto a forma de ser, ideología, pensamiento, actitudes, capacidades, memoria, inteligencia. No se puede, todos los arios no pueden ser todos iguales entre ellos, ni siquiera parecidos, y de hecho no lo son.
Y además, claro, todos los Aries tienen el mismo destino, todos los Sagitario comparten el mismo signo en su vida. ¿Acaso los 100 y pico fallecidos en un accidente de avión eran todos Cáncer o eran todos Capricornio? Porque claro, si se supone que el destino viene marcado por los astros, un día importante en el destino de la persona es el día de la muerte, y hay que pensar que no todos ellos tenían ese día marcado en las estrellas, ¿no? Es un accidente puramente casual que no tiene sentido atribuirlo a los astros. Y además es curioso, es una crítica que se le ha hecho pocas veces a los astrólogos, el criticarles que hagan tanta caso, tanta incidencia en el día del nacimiento, cuando es un día puramente, hoy en la medicina moderna, el hecho de que nazcas el martes o miércoles, pues prácticamente es casi arbitrario, se decide, es una decisión médica, no es como antiguamente, que era una cosa mucho más espontánea, ¿no? Mucho más casual. Hoy, y de hecho me han oído hablar que, y esto se solapa muchas veces con lo que hablaremos después del el mito este de la influencia de la luna sobre los nacimientos, que sí que hay una cierta correlación estadísticamente que se puede ver en las gráficas de las tasas de nacimiento por los días de la semana, sobre todo porque relativamente pocos niños nacen en días laboralmente conflictivos. Vamos a hablar, por ejemplo, los días festivos, los fines de semana, porque hay muchos menos medios para asistir a las madres, ¿no? Entonces, incluso alguien pudo demostrar hace tiempo que en los días que hay fútbol, que haya un partido importante, una competición deportiva importante, pues esos días estadísticamente nacen menos niños, por la razón porque el médico también quiere ver el partido, claro. Entonces, si a usted le da igual pare el martes o el miércoles, pues mire, pare mañana y me deja hoy ver el partido. Entonces, en las gráficas hay ciertos bailes que coinciden precisamente con este tipo de eventos. Quiero decir que el día de nacimiento no tiene ningún efecto. El bebé, el niño, es exactamente igual el día antes y que el día después de nacer, simplemente que se le activa la respiración y se despega de la placenta materna, pero eso a nivel biológico no tiene, es mucho más relevante, me imagino yo, pensando como un astrólogo, la influencia de los otros, la presunta influencia de los otros el día de la concepción, que es el día en el cual los genomas del papá y de la mamá se combinan para hacer una tercera cosa, un tercer cuerpo, ¿no? Eso me imagino yo que desde el punto de vista astrológico sería mucho más determinante ese día que el día de nacimiento. Pero claro, aquí está el problema, que determinar el día de la concepción es mucho más complicado. El día del nacimiento es objetivo, está claro, pero claro, la concepción ya es más comprometido determinarla. Entonces, históricamente, por eso los astrólogos han hecho mucho más caso del día de nacimiento que de cualquier otro día de la vida de la persona, ¿no? Hay un tercer argumento en contra de la astrología, que es el que comúnmente los astrónomos, incluyendo los astrónomos aficionados, solemos explicar cuando nos preguntan sobre nuestras preguntas, nuestra opinión sobre la astrología, que es el famoso argumento de la precesión de los equinoccios, ¿no? En el sentido, y creo que esto también lo explicamos, que cuando decimos que una persona, por ejemplo yo que soy Piscis, se supone que el día del nacimiento, a mediados de marzo, el sol estaba sobre la constelación de los peces, ¿no? Pues sabemos que no. De hecho, si uno mira la posición del sol ese día, el 12 de marzo, pues se da cuenta de que está más bien en Acuario. ¿Cómo es eso?
Pues porque desde que se determinaron los signos del horóscopo, los signos del zodiaco hace 3000 años, por ejemplo, hasta hoy el cielo se ha movido como consecuencia de el movimiento de precesión, ese lento cabeceo que hemos explicado tantas veces del eje de rotación de la Tierra en torno a un punto que es el polo de eclíptica, que se está ahora mismo en la constelación del Dragón. Va recorriendo diferentes constelaciones, ahora mismo está en la Osa Menor, cerca de una estrella que se llama Polar, pero en otros tiempos históricos, cuando se hicieron las pirámides, por ejemplo, estaba en Tubán, y hace 13 milenios estaba en Vega, es decir, va recorriendo un circuito cada 26.000 años. Y si se mueve el polo del eje de rotación del mundo, el punto del cielo hacia el que apunta el eje de rotación de la Tierra, también se mueve correlativamente el ecuador de la Tierra. Si suponemos que el plano de traslación de la Tierra en torno al Sol es constante, pero el plano de ecuatorial de la Tierra va variando lentamente. Entonces esto hace que el punto de corte entre ambos, que es el punto Aries famoso y el punto Libra, diametralmente opuesto, pues se vaya moviendo a lo largo de la eclíptica, completando una vuelta entera cada 26 milenios. Y de forma que la posición del Sol a lo largo del año va cambiando unas horas o unos días, se va adelantando, de forma que si llegó a nacer hace 4.000 años, efectivamente el Sol a mediados de marzo hubiera estado en Piscis, pero como he nacido en el siglo XX, pues resulta que el Sol a mediados de marzo, en el mismo momento del año trópico, ya no está en Piscis, está en la constelación anterior. Y dentro de poco, si hubiera nacido dentro de 10 años, en el 2035, pues ya no estaría ni siquiera en Piscis, estaría ni siquiera en Acuario, estaría en el anterior, que es Capricornio. Es decir, por este motivo, por esta precisión de los equinoccios, los signos del zodíaco se van adelantando, de forma que cada 2000 años más o menos, si hacen la cuenta, pues retrocede un signo, y cada 26.000 años da una vuelta completa. Por lo tanto, todos los signos del zodiaco que nos han atribuido los astrólogos históricamente están mal. Hay que retrasar por lo menos una posición, incluso a veces en constelaciones que cubren poca distancia angular en el cielo, en la eclíptica, incluso a veces dos. Y este retraso se va acumulando con el tiempo, es decir, los niños que nazcan dentro de unos siglos, pues igual tienen que retrasar dos constelaciones, y a veces incluso una tercera dentro de unos miles de años, y así sucesivamente. Por lo tanto, para mi sorpresa, yo no soy Piscis, ni nunca he sido Piscis. Yo soy, astrológicamente por lo menos, yo soy Acuario. Por lo tanto, todas las veces que he ido al periódico a consultar mi horóscopo, y me ha dado la sensación de que acertaba bastante, porque decía que en dinero iba a estar regular, en amor no sé qué, en salud no sé cuánto, pues he estado leyendo el horóscopo equivocado. Es decir, tenía que haber estado leyendo el horóscopo anterior, el de Acuario. ¿Significa esto que los Piscis seamos Acuario? Como me habrán oído decirlo en alguna ocasión, no significa que los Piscis seamos Acuario, significa que los Piscis no somos nada. Es decir, que no tenemos nuestro destino. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Ojalá, pero lamentablemente no tenemos nuestro destino marcado en las estrellas. Lo que pasa es que a mí este argumento, que destroza por completo el sistema astrológico, a mí no me gusta como argumento, porque claro, parece que estás indicando justo lo que acabo de hacer, que los Piscis no somos Piscis, pero esto se arregla simplemente retrasando una posición. Entonces, los Piscis no somos Piscis, pero sí que somos Acuario. Entonces, el Acuario sí que funciona. Se puede comprobar que no funciona ninguno de los signos del zodiaco.
a pesar de que nos da la sensación de que sí. Hay un famoso experimento que se ha hecho en repetidas ocasiones y que nuestro presidente Gavilanes lo ha hecho también con sus alumnos, consistente en lo siguiente. A principio del curso es un profesor, ¿no?, que se conoce a sus alumnos por primera vez y en principio si no son muy mayores, muy adultos, no se unen a la tostada. Entonces hay que aprovechar un poco la ingenuidad de esas edades, hablando de 12, 13, 15 años, para hacer este experimento, que consiste en lo siguiente. Nos presentamos a los alumnos y les decimos que vamos a hacerles una predicción astrológica, una carta astral, ¿verdad?, para determinar su personalidad y poder reconducir el curso en función de esos datos, ¿no? Entonces se les pide la fecha de nacimiento, no hace falta porque ya se supone que está en la ficha escolar, ¿verdad?, pero se les pide la hora para darle un poco más de un empaque más científico a la presunta predicción que se le va a hacer, ¿no? Cada alumno escribe su hora en una hojita de papel, se la entrega al profesor y en función de esos datos pues va a hacer una carta astral, ¿verdad?, él en su despacho, en su casa, y se la va a entregar al alumno en cuestión, a cada uno de ellos en particular, su propia predicción astrológica para que el alumno conozca su personalidad. Y eso acontece al día siguiente, por ejemplo, o a la semana siguiente, y todo esto con un aspecto de seriedad, es decir, para que no haya ni la más mínima duda de que es un proceso puramente científico, ¿verdad? Y entonces a cada uno de los alumnos en fechas sucesivas se le entrega su diagnóstico de personalidad en función de su horóscopo. Cada uno de ellos se supone que es una hoja personal intransferible, es decir, cada uno de los alumnos recibe su horóscopo, su personalidad en particular, para él solo. Y se le pide a los alumnos que evalúen en una escala de 0 a 10 cómo de acertada ha estado este diagnóstico de personalidad. Se ha acertado más o menos en función de lo que está leyendo, si realmente se ve reflejado en ese diagnóstico, en ese informe de personalidad. Parece ser, por lo que me dice mi compañero, que la nota media siempre está en torno a 7 o 8. Es decir, todos los alumnos valoran muy positivamente el hecho de que se ven reflejados en ese informe técnico, elaborado se supone a partir de su horóscopo, desde la posición del sol en el día de su nacimiento. Hay alguno que ya pues apunta maneras de astrónomo y por un 0, por ejemplo, pero bueno, la posición, la nota media es alta, de notable alto sobresaliente. Y aquí viene cuando el mago revela el truco, que es cuando el profesor pide a cada alumno que entregue su hoja personal al alumno que tiene al lado o el que tiene detrás, y el último que entregue su hoja al primero de la fila. Esto al principio extraña un poco porque claro, se supone que es una cosa personal intransferible, ¿no?, que está revelando cosas de mí. Entonces, bueno, pero se explica que el proceso es así. Entonces, en ese momento descubren los alumnos que, para su sorpresa, todos los diagnósticos, todos los informes, todos los redactados son exactamente idénticos. ¿Por qué? Porque el profesor ha hecho informes de personalidad astrológicos, presuntamente astrológicos, basados en ideas genéricas en las cuales todo el mundo se puede ver reflejado. Hace predicciones de este tipo o diagnósticos de este tipo. Eres amigo de tus amigos,
eres extrovertido, pero a veces tienes rasgos de timidez. Valoras la amistad por encima de todo. Tienes gran aprecio por la verdad, aunque a veces te escapa alguna mentira. Has tenido o tienes conflictos con tus padres. Evidentemente un adolescente de 14 años, pues, es decir, frases genéricas que aparentemente están reflejando mi propia personalidad, mi caso particular, pero que son tan generales que se pueden atribuir a cualquier chaval adolescente de 15 años. Entonces ahí es cuando el alumno se da cuenta de que muchas veces las predicciones que se hacen de esta forma, incluye también las que nos hacen las brujas con el tarot y ese tipo de cosas, las mancias en general, pues lo que se llama la lectura en frío. Si nos dan algún dato en particular es porque previamente se lo hemos comunicado. Por ejemplo, si leemos en el diagnóstico, te gustan especialmente las matemáticas, y hombre, ¿esto cómo lo ha adivinado? Hombre, porque es tu profesor y conoce a tu profesor de matemáticas. Y ese tipo de, bueno, ese es un experimento muy fácil de hacer, muy curioso y muy revelador para el alumno de en qué consisten las predicciones astrológicas. Y entonces mucha gente a partir de pasar por esa especie de broma, esto hay que tomarlo como una broma, y no me extrañaría el caso de que algunos chavales, algunos estudiantes se lo tomaran a mal esto, en el sentido de que parece que se les ha tomado el pelo, se les ha traicionado de alguna forma. Si se explica bien que ha sido objeto de un experimento en el cual tenía como objeto demostrar al alumno por sus propios medios que la astrología es una pseudociencia sin sentido, pues en ese caso se puede salvar los muebles, pero yo entiendo que hay que hacerlo con prudencia y con delicadeza, y que no todo profesor vale para esto. La astrología, y cerrando un poco este paréntesis, más que astrología debería llamarse, por lo tanto, astromancia. Es una mancia, es decir, un arte adivinatorio basado en la posición de los astros, porque como vemos, la posición de los astros ya queda un poco obviada, ¿no? Es decir, que muchos astrónomos, muchos astrólogos hoy reconocen que la posición de los astros ha cambiado y que por lo tanto ya no se puede hablar de astrología, sino más bien de calendariología. Es decir, que lo que determina la personalidad y el destino de las personas no es tanto la posición de los astros, sino el día del nacimiento. Es decir, si lanzas entre el 12 de no sé qué, el 12 de no sé cuánto, pues tu personalidad va a ser de tipo Sagitario. Y si naces de esta fecha a esta fecha, va a ser de tipo Leo o de Géminis. ¿Por qué? Porque aunque los astros se han movido del cielo en ese intervalo de tiempo, desde que se determinaron los horóscopos por primera vez hasta ahora, pues ese rango de fechas ese mes ha quedado como de alguna forma impregnado o marcado por ese signo del zodiaco. Pero ¿y por qué por ese signo y no por el anterior o por el siguiente? Porque el equinoccio no se ha parado, no se ha detenido en una posición particular del zodiaco para dejar su flujo durante esas fechas del año determinadas durante un periodo de tiempo prolongado, sino que lo ha ido atravesando todos a un ritmo igual, homogéneo, uniforme durante ese ciclo de 26.000 años. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene decir que el signo de Leo ha marcado el mes de agosto y no el anterior? Porque ha estado tanto tiempo en el anterior como en el siguiente, a lo largo de ese ciclo de 26.000 años. Por lo tanto, tampoco se puede decir que sea una calendariología, porque ni siquiera no tienen en cuenta ni los astros, pero es que ni siquiera el calendario. Entonces se puede decir que es más que astrología, podemos llamarle una astromancia, que es un arte adivinatorio que tiene remotamente algo que ver con los astros,
A mí me gusta llamarlo astromancia porque eso libera a la palabra astrología, que entonces no la podemos recuperar de esta forma. Esto por un lado. Y también me gustaría terminar hablando un poco de otras influencias colaterales o lateralmente derivadas de la astrología, que es lo que había mencionado hace unos minutos, la presunta influencia en particular de la luna sobre algunos aspectos de la vida de las personas, en particular sobre los nacimientos. Hay una creencia muy generalizada y es curioso porque es muy común oírlo entre el personal sanitario, entre médicos, entre matronas, entre enfermeras, que es el hecho de que todo el mundo sabe que en luna llena hay más nacimientos. Es un mito muy conocido desde hace ya muchos siglos. Por sus variantes, hay algunos que dicen que lo que pasa es que nacen más niñas que niños, o niños, bueno, hay diferentes modulaciones de este mito, pero todos ellos atribuyen a un efecto particular del ciclo de las fases de la luna sobre los nacimientos, por la misma razón que antes, que veíamos con las mareas, como el líquido amniótico es de agua, esencialmente, pues esto hace que en luna llena pase algo que desencadena muchos nacimientos, aunque sean prematuros, ¿no? Claro, aquí estamos equivocando otra vez lo que decíamos antes, ¿no? La fase con la posición de la luna. Una cosa es la fase de la luna, que sea llena, menguante, nueva o creciente, con su poder, entre comillas, gravitatorio, que es más o menos constante. A veces está un poquito más alejada, hablando de la posición topográfica de la parturienta, por ejemplo, pues sí que está un 5% más alejada en determinados momentos del mes que en otros, pero eso no tiene que ver con la fase. Puede haber una luna llena muy lejana a nosotros que esté cerca del apogeo y una relativamente cercana que esté cerca del perigeo. No sé. Es decir, fase y posición están totalmente desacopladas en astronomía, no tienen nada que ver. Por lo tanto, es un falso error de atribución decir que es la fase la que desencadena algún efecto potencialmente gravitatorio sobre la vida de las personas, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Este mito es falso porque, y además repetidamente en muchos estudios estadísticos se ha demostrado que prácticamente si descontamos este efecto semanal, que como es semanal se puede solapar un poquito con las fases, porque como el mes tiene 30 días y las fases de la luna se suceden cada 29, pues si las series de datos son relativamente cortas, puede dar la sensación de que haya un cierto solapamiento de ambas cosas. El ciclo semanal que evita los partos en un fin de semana, por ejemplo, con el hecho de que haya más nacimientos en una determinada fase u otra. Pero si descontamos, todo estadísticamente se puede retirar esa variable del estudio del experimento, y si lo hacemos nos damos cuenta de que no hay diferencias estadísticamente significativas en la tasa de nacimientos en la especie humana en las 4 fases del año. Ni siquiera si seleccionamos únicamente los nacimientos que se producen en el día en el cual acontece el plenilunio o la efigie. No hay diferencias. Nosotros hace unos años, en colaboración con el doctor Manrique del Hospital de León, mi colega de afición Ricardo Chao y yo hicimos un estudio en el cual recopilamos un total de 13.000 nacimientos acontecidos en el Hospital de León en el primer quinquenio del siglo XXI, y nos dimos cuenta de que más o menos todos los días acontecen de media en ese momento, en esas fechas, unos 5 nacimientos de media al día en este hospital. Y hicimos un estudio estadístico en el cual demostramos que no había ninguna diferencia significativa desde el punto de vista estadístico entre el número de nacimientos diarios en las 4 fases, ni
distinguiendo los momentos de la fase, es decir, los días en los cuales acontece el novilunio, el cuarto creciente, el cuarto menguante y el perihelio. No había diferencias. A pesar de lo cual, a pesar de que se ha demostrado múltiples veces que este efecto no es real, pues la gente sigue creyendo a ciegas en este mito, porque cualquier elemento que refuerce su convicción previa, es decir, el hecho de que se dé cuenta de que hoy es luna llena y que va al hospital o porque está trabajando ahí y ve que hay muchos niños naciendo, pues claro, eso refuerza psicológicamente su creencia, su precondicionamiento previo, ¿no? En la creencia en este mito. Y cualquier otro fenómeno experimental que desestime, que desmonte, que descarte ese precondicionamiento, pues tiende a ser olvidado. Esto es también un fenómeno psicológico que es muy conocido en psicología, ¿no? También aquí hay muchos mecanismos psicológicos clásicos que están implicados en el mantenimiento, en el sostenimiento irracional de estas convicciones o de estas supersticiones, ¿no? La luna tampoco influye, ya que estamos hablando de esto, sobre ningún otro aspecto de la vida de las personas. Tampoco los lunáticos tampoco existen, y también hay múltiples estudios publicados en revistas de prestigio que demuestran que en los días de plenilunio no hay una mayor tasa de criminalidad o no hay mayor tasa de ingresos en centros de salud mental. No existe este tipo de fenómenos. Y tampoco, a pesar de que creen muchas personas, tampoco influye en los cultivos. Mucha gente piensa que todo lo que sean tareas agrícolas que tienen que ver con la recogida, la tala, la cosecha, la poda, ese tipo de actividades que significan recoger cosas, pues tienen que, en un mecanismo psicológico de asociación, pues lo atribuyen a la fase menguante, ¿no? Porque claro, si la luna está menguante, yo también tengo que menguar, que tengo que cosechar, tengo que recoger elementos de la naturaleza, ¿no? Y sin embargo, para sembrar, para producir, pues tengo que aprovechar la fase creciente. Y mucha gente tiene ese tipo de mecanismo de atribución astrológica y distribuye las tareas agrícolas a lo largo del año en función de la fase de la luna. Hay que sembrar tomates en no sé qué luna y hay que recoger el lúpulo en no sé qué momento de... Claro, como los implicados en esta creencia no han experimentado con esto, un experimento que se puede hacer lleva un poco de tiempo porque hay que hacerlo de forma precisa y bien, pero claro, como no han sembrado el tomate en la fecha menguante, pues nunca se han dado cuenta de que el tomate crece igual independientemente del momento de la fase lunar en el que se siembre. Como no han hecho este experimento, creen que el tomate crece especialmente bien porque se siembra en determinada fecha, porque no han contrastado esa tasa de crecimiento con otro. No hay un control experimental en ese estudio. Por lo tanto, esa creencia es muy difícil de desmentir, precisamente porque es la resistencia psicológica de las personas. Primero, porque claro, se darían cuenta de que han estado actuando de forma estúpida durante años, ¿no? Y segundo, porque claro, no hay forma de... Todo lo que hacen corrobora su creencia, entonces no hay forma de desmontar esa opinión errónea. ¿Por qué decimos que no hay nada que pueda influir desde los astros hacia la vida de las personas? Hemos hablado de dos presuntos implicados aquí, ¿no? Que son la gravedad y la radiación, especialmente la radiación lumínica, y los hemos descartado ambos. Claro, uno podría sospechar, bueno, es que aquí, claro, lo que pasa es que hay una fuerza o una energía que no es conocida todavía, pero que cumple todos los requisitos para que encaje perfectamente
mi mecanismo astrológico. Esto es lo que se llama en ciencia una hipótesis ad hoc, una cosa que no es conocida por su efecto en otros elementos de la naturaleza, pero que encaja perfectamente en lo que yo quiero describir. Esto a lo largo de la historia de la ciencia ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, tenemos el famoso éter, ¿no? El éter, que cuando en la época pre-relativista se sospechaba que la propagación de las ondas electromagnéticas, la luz, por ejemplo, se producía en un medio que era el éter, que lo envolvía todo, estaba omnipresente en todo el universo, incluso dentro de los cuerpos físicos de los objetos materiales, y que tenía propiedades muy extrañas, porque claro, en ese momento se creía que la propagación de todas las ondas son la propagación de una perturbación en un medio elástico. Entonces, claro, como en el vacío no había ningún medio elástico, pues se hipotetizaba que existía, el vacío no era vacío, sino que estaba embebido de este medio elástico que era el éter, que tenía propiedades contradictorias, porque por una parte tiene que ser sutilísimo para que no fuera detectable por ningún medio técnico, pero por otra parte tiene que ser lo suficientemente rígido como para permitir que la luz se propagara a 300.000 km por segundo, ¿no? Entonces tenía propiedades contradictorias. Esto es lo que se llama en ciencia una hipótesis ad hoc. Es una hipótesis, una teoría que no se puede demostrar de ninguna forma, pero que tiene las propiedades y características precisas para demostrar lo que yo quiero demostrar. Otro ejemplo es el famoso asunto que ahora está tan de moda de la energía oscura, ¿no? Es una energía que no se puede detectar de ninguna forma, no pesa, no brilla, no huele, no sabe a nada, pero que justo cumple las características oportunas como para que explique, por ejemplo, la rotación de las galaxias y que la interacción de los... ¿no? Evidentemente no se puede sostener, pero es que ni siquiera como hipótesis se puede sostener la existencia de estas teorías ad hoc, pues la presunta influencia astrológica a través de una quinta fuerza, no de las cuatro conocidas, la gravitatoria, la electromagnética, la débil y la fuerte, existe una quinta fuerza que explicaría el hecho de que la Luna y el Sol y los planetas influyen en la vida de las personas. Existe una energía que no conocemos. Esto se explica muchas veces en teoría de la ciencia con la famosa hipótesis de... esto aparece explicado en algún libro de Carl Sagan, me parece, que es la idea de que yo tengo un dragón en mi garaje. En el garaje de mi casa yo tengo un dragón. Entonces le invito a mis amigos a que conozcan al dragón que yo tengo en mi casa. Entonces mi amigo, claro, extrañado por esta hipótesis tan insólita, esta idea tan peregrina, pues me hará preguntas, claro, para que yo le convenza de que hay un dragón en mi casa. Y me preguntaron, bueno, ¿puedo verlo? ¿Puedo entrar en el garaje y verlo? Y digo, no, es que el dragón es invisible, entonces no puedes verlo. Vale, bueno, pues entonces, qué pena, ¿no? Pero por lo menos lo puede oír, rugir o algo, ¿no? Es que un dragón que es mudo, no es... vale, no es visible y además es mudo, pero echa fuego entonces veré el fuego, ¿no? Es que este dragón en particular, este en concreto no es un dragón que no emite fuego por la boca. Vaya por Dios. Pues vamos a ver. ¿Y le puedo tocar? Lo puedo palpar por lo menos, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que este dragón, además de ser invisible, mudo y que no echa fuego, es un dragón inmaterial. No tiene cuerpo físico, es un dragón espiritual. Entonces, claro, tu amigo, porque es tu amigo y te escucha, pero él sospechará para sus adentros que le estamos tomando el pelo, porque es un dragón que no tiene ninguna de las
propiedades y características clásicas que tenemos incluso con la imagen de otros dragones, pues lo más seguro es que no haya un dragón y que me lo estoy inventando o que me está mintiendo o que estoy delirando, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Existe un influjo de los astros sobre la vida de las personas, pero que no podemos atribuir a nada de lo conocido. No, esa presunta quinta fuerza no se puede detectar de ninguna forma, salvo por el efecto que provoca sobre nosotros. Entonces, claro, esto volvemos a lo mismo, no es una hipótesis que sea contrastable. Y un último argumento en contra de la astrología, si quieren, por cierto, un texto que desmonta, que deja la astrología por el suelo, la deja temblando, no es un texto moderno, de esto del libro de teoría y tal. A mí me gusta mucho una parte de un libro del siglo XVIII del padre Feijó, en su famoso teatro crítico, que dedica unos cuantos párrafos a desmontar completamente la astrología, incluso desde la ciencia del siglo XVIII, es decir, que no hace falta recurrir hasta la moderna física cuántica, mecánica, relativista para... el hecho de que era una pseudociencia ya se conocía desde antiguo. Entonces les remito a este capítulo del teatro crítico del padre Feijó para ampliar información sobre el asunto. Es un texto muy, muy bueno. Y decimos que un último argumento que desmonta la cientificidad de esta presunta ciencia, de esta pseudociencia de la astrología, es el hecho de que es imposible avanzar o formarse en la astrología. Cualquier persona que tenga una inteligencia media puede, si le gusta la astronomía, pues puede avanzar, puede incluso ni siquiera no hace falta recurrir a cursos académicos, ¿no? Simplemente pues leyendo o asistiendo a las asociaciones de astrónomos aficionados, por ejemplo la Asociación Leonesa de Astronomía, o haciendo prácticas astronómicas con amigos, con telescopios o a simple vista, pues puede ir avanzando y poco a poco puede hacerse incluso un experto a nivel mundial. Grandes astrónomos de la historia no han tenido formación científica académica, han sido astrónomos aficionados toda su vida. Por ejemplo, los Shoemaker, ¿no? Y esta gente de los cometas. Sin embargo, en astrología esto no es posible. Se puede recurrir a algún gurú que te revele algún arcano, pero claro, su forma particular, personal de concebir la astrología, es decir, no hay una astrología mundial, ni siquiera hay lo que podemos llamar escuelas astrológicas, sino que cada astrólogo, como no hay un método consensuado, científico, homogéneo, homologado a nivel mundial, a nivel internacional, pues cada uno hace de su capa un ensayo y sigue su método en particular. Es decir, no se puede progresar. Esto es lo que se llama en filosofía de la ciencia la hipótesis del carburador. La hipótesis del carburador. Ustedes saben lo que es un carburador, ¿no? Bueno, yo no lo sé, yo solo sé que es una parte del motor del coche. Por lo que he podido averiguar es la parte donde se hace la mezcla entre el combustible y el oxígeno para... Bueno, no da igual. El hecho de que yo no sé lo que es un carburador, pero sé que lo puedo saber. Es decir, si por alguna razón en mi vida me hiciera falta saber lo que es un carburador, pues puedo ir a los libros, puedo consultar a expertos, puedo coger un carburador y desmontarlo, a ver cómo es su estructura interna, entender sus partes, su funcionamiento, su mecánica, su estructura, su función. Puedo incluso viajar a donde los hacen, donde los fabrican, y para preguntar a expertos. Es decir, yo puedo formarme, incluso si quisiera, puedo convertirme en el experto mundial más importante del mundo en carburadores. Pero esto yo no puedo hacerlo con la astrología. Yo llego a un límite en el cual ya no puede saber nadie más de lo que sé yo, porque nadie sabe más de esto en particular. Entonces, yo creo que este es un argumento muy, muy certero, muy agudo para desmontar la astrología también, ¿no? Por mi parte nada más. Este es el último
un capítulo que pensaba dedicar al curso de astronomía. Y nada, les doy las gracias por haberme escuchado. Voy a poner en la descripción del vídeo abajo mi dirección de correo electrónico por si alguien me quiere hacer alguna pregunta o crítica o reflexión en torno al contenido del mismo. Y nada, pues les agradezco su atención. Muchas gracias.